En este vídeo vamos a hablar sobre las recomendaciones del uso de la Guadua según NEC SE Guadua. Estas recomendaciones están dirigidas a los productores, proveedores y expendedores del material, abarcando el cuidado de la Guadua desde la plantación hasta la comercialización. De igual manera, esta guía está dirigida para profesionales encargados del diseño y construcción de edificaciones con Guadua. Corte de culmos y ramas. Los culmos maduros seleccionados serán cortados a ras del primer nudo inferior, esto con el fin de evitar que el tocón se pudra. Se procederá al tumbado del culmo, evitando que en la caída se reviente, fisure o rompa. Se deben transportar adecuadamente para evitar daños importantes en su estructura. Para ello, 1. Transporte en vehículos cuya longitud de carga sea igual o mayor a la longitud de corte de los culmos, que puede ser de 6, 9 o 12 metros. 2. Durante el embarque, movilización y desembarque se evitará todo tipo de impacto. 3. Se apilarán en rumas hasta una altura de 2 metros. Los culmos de mayor diámetro se colocan en la parte inferior. Preservación de la Guadua. Inmunización. En ningún caso se deben instalar elementos estructurales de Guadua sin inmunización previa. El tratamiento de la Guadua se realiza por medio de la impregnación de sustancias preservantes. Se debe generar el menor impacto ambiental y niveles de toxicidad de menor perjuicio para los seres humanos. Secado. Los culmos de Guadua destinados a la construcción deben ser secados hasta alcanzar un contenido de humedad igual o inferior a la humedad de equilibrio del lugar. Proceso de secado natural. Se debe evitar el deterioro del material por la acción del clima, agentes biológicos u otras causas. Proceso de secado artificial. Se debe garantizar la integridad de los culmos previniendo rajaduras excesivas o aplastamientos. Se puede realizar dos tipos de almacenamiento, vertical y horizontal. En ambos casos, el material debe quedar aislado de la humedad del suelo, estar protegido de la radiación solar y que se halle en sitios ventilados. Almacenamiento vertical. Se colocarán los culmos recostados e intercalados a los lados de un caballete. Los extremos inferiores deben estar aislados del suelo. La longitud del caballete debe ser 2/3 de la longitud de los culmos a almacenarse. Los culmos ubicados al inicio del caballete, al centro y al final del mismo deben estar sujetos para prevenir su deslizamiento lateral. Si los caballetes son dejados al aire libre, los ejes se deben orientar de este a oeste para disminuir la exposición solar. Almacenamiento horizontal. Las parrillas del material deben ser colocadas sobre soportes de madera dura y preservada, para evitar que la primera parrilla se apoye en el suelo. Los culmos se colocarán en tendidos de capas ortogonales cuya altura en ningún caso excederá los 2 metros. Cada culmo debe estar separado entre sí de 20 a 30 centímetros para facilitar la circulación del aire. Identificación de la Guadua idónea para la construcción. La Guadua debe estar seca. Para garantizar esto, los culmos deben estar en el sitio de la obra al menos 15 días antes de usarse. Los culmos de Guadua no deben presentar una deformación del eje longitudinal mayor al 0.33%. Con respecto a la conicidad, en la tabla 1 se muestran los límites máximos permitidos para cada una de las partes comerciales de la Guadua. Tabla 1. Condiciones admisibles de la Guadua. La máxima conicidad para la cepa es de 0.17%, para la basa de 0.33% y para la sobrebasa de 0.50%. Adquisición de los culmos de Guadua. Se recomienda que el constructor adquiera por lo menos un 20% más de los culmos calculados para la obra, ya que existen culmos con imperfecciones que se evidencian a la hora de la construcción. El constructor exigirá al proveedor del material garantía de la calidad del producto, número de culmos, longitudes, diámetros, fecha de madurez y corte, porcentaje de contenido de humedad del material a pie de obra, el tipo de preservante y el método utilizado para la inmunización y secado de los culmos de Guadua. Protección por diseño. Debido a que la Guadua es un material poroso e higroscópico, es indispensable proteger a los elementos estructurales de la humedad, capilaridad y lluvia.
Las columnas no pueden estar en contacto directo con el suelo natural. Los culmos no deben estar enterrados o inmersos en la cimentación o en cualquier otro componente de hormigón. Las edificaciones deben estar protegidas de las escorrentías, así como se muestra en la siguiente imagen. Se debe construir un sobrecimiento de altura mínima de 200 milímetros sobre el nivel del terreno natural. Existen varias opciones de anclajes de los culmos a los sobrecimientos, tales como varilla corrugada, pletinas, tubos de acero, elementos articuladores de acero, entre otros. Esto de acuerdo a los requerimientos del diseño estructural. Anclajes mediante varillas de acero. El o los culmos deben apoyarse a 20 o 30 milímetros por debajo del nudo. Realizar una abertura de 25 milímetros de diámetro en el entrenudo del culmo a 300 milímetros de sobrecimiento. El diámetro de los anclajes no debe ser menores a 10 milímetros ni mayores a 18 milímetros. Los anclajes que sobresalen del zócalo o pedestal deben ser de no menos de 300 milímetros de longitud. Anclajes mediante pletinas de acero, sin necesidad de introducir morteros o mezclas de arena, cemento al interior del culmo. Sobresalen del sobrecimiento dos pletinas metálicas de 40 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor. Las dos pletinas pueden iniciar su anclaje desde el cimiento o desde el sobrecimiento y sobresalir no menos de 250 milímetros de la cabeza del pedestal. Cortes para uniones entre culmos de guadúa. Las piezas de bambú pueden ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en cada extremo o próximo a él, a una distancia máxima de igual a 60 milímetros del nudo. Uno de los cortes más utilizados es el de boca de pescado, en el cual encontramos dos variantes: corte sin orejas o con oreja. Otro de los cortes es pico de flauta, e igual manera con orejas o sin orejas, recto o ABC. Elementos constructivos de guadúa. Columnas. Las columnas pueden conformarse de un culmo o de la unión de dos o más piezas de guadúa, colocados de forma vertical con las bases orientadas hacia abajo. Las columnas compuestas de más de una pieza de bambú deben unirse entre sí con sunchos o pernos con espaciamientos que no exceda un tercio de la altura de la columna. La adición de culmos con alturas diferenciadas permite asegurar vigas superiores transversales, sean estas dobles o triples, evitando la flexión lateral de aquellas. Vigas. Las vigas deberán conformarse de uno o de la unión de dos o más culmos. Para cualquiera de los casos, el diseño de la viga deberá estar respaldado por el diseño estructural. Las vigas compuestas de más de un culmo deben unirse entre sí con sunchos, tarugos de madera tipo A preservados o pernos espaciados como mínimo de un cuarto de la longitud de la viga. Los pernos serán de 10 milímetros y se tendrá en cuenta que estén ubicados a 30 milímetros de los nudos. Las puntas de los culmos que queden expuestas deben estar rellenadas con mortero, yeso, poliuretano, masilla de madera, que es una mezcla de acerrín más cola blanca, entre otros, que impidan el paso de insectos y animales que puedan afectar a los culmos. Acabado y mantenimiento. El acabado de los culmos debe ser realizado con ceras, lacas, barnices o pinturas. La frecuencia del mantenimiento depende del grado de exposición solar, del desgaste por fricción de la película protectora y del nivel de exigencia estructural de los culmos. Para garantizar la durabilidad de la construcción con guadúa se debe llevar a cabo las siguientes actividades: sellar cavidades en los extremos de los culmos, cortar y lijar sobrantes de pernos y protegerlos con anticorrosivo y pintura esmalte, reajustar los pernos de la estructura 6 meses después de la construcción, controlar el estado de la estructura a través de la inspección de presencia de afecciones a causa de hongos, termitas, humedad, aplastamiento, fisuras, entre otros. De ser necesario, reemplazar los elementos estructurales afectados. Usar pintura anticorrosiva en todos los elementos metálicos. El propietario debe realizar cada año la revisión de los puntos antes mencionados.